os quiero explicar quién soy y por qué hago lo que hago, porque siento que muchas veces, pues, veis a personas que están subiendo contenido a Instagram o están subiendo contenido a YouTube o LinkedIn o lo que sea, pero no explican nunca, pues, quiénes son o cuál es su historia, y pienso que es un punto de conexión también con que entendáis por qué, o sea, mis razones para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces os voy a explicar primero mi historia, un poco mi historia, para que entendáis por qué me gusta tanto la comunicación y por qué hablo sobre ello y por qué es mi pasión. Yo antes era completamente diferente a como soy ahora, ¿vale? Yo cuando era más pequeño, cuando tenía 16 años, 15 años, pues yo era un chico muy serio. Yo era muy serio. Sí, a veces sigo siendo serio, pero es verdad que hemos cambiado. Pero yo era muy serio, de verdad, que yo iba por la calle así. Así por la calle y en todos lados. No me gusta, o sea, no sonreía. ¿Por qué? Porque había asociado la madurez con la seriedad. Yo pensaba que ser maduro era ser serio. Entonces, claro, las bromas que hacían mis amigos, pues, no me gustaban. Yo decía, bueno, es que esas cosas infantiles. Y yo quería ser, pues, el serio, el maduro de la clase, ¿no? Eso me permitió aprender un montón de cosas, porque al final me separé mucho de mis amistades y me centré solo en mí. Entonces fueron épocas en las que yo iba del colegio a casa y a entrenar a básquet, pero jugaba a básquet y poco más, o sea, no hacía mucho más. Solo cuando estaba en casa me encerraba en la habitación, me ponía delante del ordenador y me ponía a estudiar programación, porque era lo que a mí me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando, pero me apasionaba desde los 8 años, me apasionaba la programación. Y entonces yo en esa época quería, mi sueño era poder vivir de la programación, vivir muy bien, pero vivir apartado de todo el mundo, con un ordenador, trabajando sin tener que relacionarme con nadie y punto. Y esa era mi vida, ¿no? Mi vida se basaba en ser muy serio, a aprender a programar. Me pasaba a lo mejor 6, 8 horas programando, es que era una locura. Pero claro, a mí me gustaba, entonces era sin límite, no había límites. Entonces me cerraba la habitación y aprendía, y entonces aprendí muchísimo. Y gracias a eso he conseguido muchas cosas después. Entonces, no es nada malo, ¿no? Pero hubo un momento, a mis 16 años, que mi hermano me presentó a bueno, hicimos un curso de aprendizaje avanzado y me presentó a un grupo de desarrollo personal. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a probarlo, ¿no? Entonces entré dentro de este grupo de desarrollo personal y empecé a aprender bastantes cosas. Y ahí entendí que la madurez no es o sea, seriedad no es madurez. O sea, no, hay muchas más cosas que dependen de la madurez que no solo ser serio, ¿no? Al final yo he entendido a día de hoy que la madurez no es ser serio siempre, sino la madurez es saber cuándo ser serio. Pero todo esto lo aprendí gracias a ese grupo de crecimiento personal, a esa academia de crecimiento personal que de verdad me ha enseñado tanto. Y lo primero que me enseñó fue aprender a desbloquear mis emociones, porque yo me había creado una coraza con que yo no mostraba emociones, ni positivas ni negativas, no las mostraba. Y entonces simplemente enseñaba mi cara seria y punto. Y hay veces que incluso el formador, la persona que nos ayudaba, o sea, la persona que era nuestro coach, por así decirlo, de la academia de formación, la academia de desarrollo personal, a veces me decía que él no sabía si yo estaba enfadado con él o no. Y la gente siempre me decía, oye, ¿estás enfadado? ¿Estás bien? Y yo, sí, no sé, es mi cara normal. ¿Sabes? Yo pensaba que era mi cara normal, pero completamente no. Mi cara normal es más esta, ¿no? Una cara más sonriente. Pero en ese momento no me daba cuenta. Entonces ahí me enseñaron a sacar fuera esas emociones que yo llevaba reprimidas y a entender que sonreír, que ser feliz, que transmitir energía, que moverte, que parecer un loco es bueno. Es bueno. Y además te hace sentir mejor el poder transmitir tu felicidad a los demás. También porque transmitir tu felicidad a los demás hace que los demás se sientan más felices. Entonces es una rueda que va girando, ¿no? Pues ahí aprendí todo esto. Y allí es donde me dieron la oportunidad de empezar a mejorar mi comunicación. ¿Por qué? Porque dentro de esta academia de crecimiento personal te daban la oportunidad de salir a hablar delante de, pues, no sé, 20, 30, 40 personas, no sé. Y contar pues un poco tu historia, contar qué es lo que has ido trabajando esta semana a nivel de desarrollo personal. Mira, hoy he estado trabajando más la relación con mi madre.
esta semana he estado trabajando mi autoestima, porque quiero mejorar mi autoestima. Esta semana, yo sobre todo decía, esta semana he estado trabajando mi sonrisa. Entonces yo lo que hacía era levantarme todas las mañanas, ir al espejo y hacer así. Y sonreír. Lo primero que hacía por la mañana, sonreír. Para ya desbloquear mi cara, desbloquear mis labios, para empezar con una sonrisa. Y entonces yo empecé a notar que ya sonreía más. Y a mí me encantaba eso porque me empecé a dar cuenta que cuando tú sonríes, los demás te sonríen de vuelta. Y eso es de lo mejor, porque yo iba a comprar el pan y decía buenos días, sonriendo. Y la chica de la panadería sonreía de vuelta, yo pensando, mira qué guay, ¿no? Ya le he hecho sonreír, le he hecho más feliz el día. O entraba en clase, esos fueron momentos en los que yo antes entraba en clase y los demás me daban igual. En ese momento yo entraba en clase y gritaba buenos días. Y todos buenos, algunos me decían buenos días, otros no, pero bueno, siempre era bueno empezar con energía, ¿no? Y fue muy guay porque incluso los profesores se dieron cuenta del cambio que yo hice gracias a trabajar pues mi sonrisa, mi energía, mi presencia. Y claro, como yo tenía esa oportunidad de hablar delante de las personas, me empecé a dar cuenta que lo de comunicar y hablar en público me encantaba. Y yo me sentía muy cómodo delante del público. Al principio es verdad que yo sentía que tenía miedo a hablar en público. A mí, la primera vez que salí a hablar delante de ese grupo de personas, no sabía qué decir, me temblaban las piernas. Estaba súper bloqueado, súper serio, no sabía transmitir nada, ¿no? Me costó muchísimo, pero me interesó mucho el hecho de poder comunicar bien. Entonces yo le pregunté a una de las que organizaban el grupo de desarrollo personal, yo le preguntaba, cada vez que hablaba, le preguntaba, oye, ¿lo he hecho bien? ¿Cómo podría mejorar? Y ella me iba dando feedback, ¿no? Pues mira, a lo mejor al inicio podrías decir esto, o al final podrías acabar los discursos así. Entonces era muy guay porque iba mejorando mi comunicación sin darme cuenta, porque lo único que quería era transmitir mejor mi mensaje. Y así fui mejorando, pues hablando en público a medida de... o sea, a través de ir hablando en público, yo mejoraba. Hasta que me di cuenta que la gente me decía, joder, qué bien comunicas, qué bien hablas en público, ¿cómo puede ser? Oye, ¿cómo lo haces para comunicar tan bien? Y yo tenía presentaciones en clase, orales, y recuerdo una perfectamente que tenía que dar una exposición que era súper aburrida sobre un autor catalán de poemas, un poeta catalán. Tenía que dar una presentación súper aburrida porque todos mis otros compañeros la habían dado y eran muy aburridas. Entonces yo quise darle un toque diferente y la di con energía. Bueno, básicamente fui yo, ¿no? Entonces la hice diferente y la hice mejor y la hice mucho más pasable, mucho más tragable, mejor dicho. La hice para que se lo pasaran bien y para que pasaran un buen tiempo aprendiendo, como debería ser siempre. Y me acuerdo de esa porque la profesora acabó haciendo así, os lo juro. Cuando lo vi, dije, hostia, pues será que sí que lo hago bien esto de comunicar, ¿eh? Y por mi camino me han ido llegando pues buenos mensajes, ¿no? Después he dado diferentes charlas, he vuelto a mi instituto a dar otros discursos, al bachillerato, al primero y segundo de bachillerato, y siempre me ha venido gente después de la charla pues a preguntarme, oye, ¿cómo haces para comunicar así? ¿Cómo puedo hacer esto? O a lo mejor preguntas de la charla pues para profundizar más sobre los temas que habíamos hablado. Pero siempre me he llevado buenas referencias de que comunico bien. Siempre. Entonces yo siempre digo que la comunicación me cambió la vida. Porque a raíz de que yo aprendí a comunicar me gustaba mucho más y cada vez quería comunicar más. Y empecé a descubrir el valor que tenía las relaciones, el valor que tenía el saber comunicar con diferentes tipos de personas. O sea, no... Porque allí en la Academia de Crecimiento Personal tenías la oportunidad de tratar con todo tipo de personas. Tratabas a lo mejor con chavales de 16 años o con empresarios de 60. Entonces, claro, tú tenías que moldearte un poco y adaptarte al tipo de persona que tenías delante. A lo mejor era una persona más reservada, entonces tenías que adaptarte. O a lo mejor era una persona súper enérgica o una persona muy profunda. Entonces tenías que variar un poco la conversación. Y entonces yo fui mejorando en todo eso. Y el mundo de la comunicación me empezó a interesar muchísimo. Empecé a querer mejorar mucho, empecé a leer muchos libros, empecé a ver muchos vídeos, empecé a practicar mucho. Entonces empecé a subir contenido también para mejorar mi comunicación. Empecé a hacer ejercicios para eliminar mis muletillas, empecé a hacer ejercicios para mejorar mi vocalización. Entonces todo esto lo fui trabajando. Estudié cómo poder hacer mejor las estructuras
cómo poder estructurar mejor un discurso para que sea mucho más impactante. Y entonces todo esto fue moldeando pues lo que ahora yo enseño, ¿no? Todos los consejos que yo doy o todas las charlas que yo doy, siempre las hago así. Incluso di un curso de todo un fin de semana, que fue sábado y domingo. Fue todo el sábado, todo el domingo, fueron 24 horas de formación. Di un curso a 8 personas de mi entorno, que estoy muy agradecidas por haberme dado esa oportunidad de poderles enseñar lo que sabía. Y fue un curso brutal, fueron 24 horas de formación que podría haber hecho 48, porque me llenaron muchísimo y aprendieron muchísimo, ellos y yo, porque yo también aprendo mucho de estar delante de las personas. Parece que no, pero quien da la charla suele ser quien más aprende, seguro. Entonces yo fui haciendo y al final me di cuenta de que, coño, si mi vida cambió tanto gracias a la comunicación, quiero ayudar a otras personas a que la cambien también. Pero sobre todo me di cuenta que cuando yo empecé a cambiar más mi comunicación, no fue cuando empecé a aprender técnicas de comunicación. Las técnicas de comunicación las empecé a aprender 2 años después de haber empezado a cambiar mi comunicación. Mi comunicación empezó a cambiar cuando yo empecé a cambiar, cuando yo empecé a sonreír, cuando yo empecé a tener más energía, cuando yo empecé a ser más yo, a sacar más mis emociones, empecé a mejorar mi comunicación sin quererlo. Entonces me di cuenta que realmente para cambiar tu comunicación lo único que tienes que cambiar es de dentro. Todo va de dentro hacia afuera. Entonces, si hay algo fuera, como es tu comunicación, que no te gusta, es porque no te gusta algo que hay dentro, ¿vale? Entonces, yo siempre hablo de dentro hacia afuera. Siempre digo que comunicas como eres y eres lo que comunicas. Porque comunicas lo que eres y eres lo que comunicas. Porque si yo soy feliz, te comunicaré mi felicidad. Si yo estoy triste, te comunicaré mi tristeza. Y eso es así. Porque tu cerebro hace un montón de procesos inconscientes, porque tú solo puedes controlar unos pocos. Entonces podrás controlar el movimiento de tus manos o el movimiento de tu cabeza o de tus ojos, donde miras. Pero luego la posición de tus pies, si tus piernas estás temblando, dónde estás encarando tu cuerpo, si tu cabeza la tienes inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, o si tienes una ceja levantada o las dos hacia abajo. Todo eso es inconsciente, no lo sabes. Si yo ahora te digo cómo tienes la lengua, pues te empiezas a fijar cómo tienes la lengua y ves, te das cuenta que la lengua no está cómoda en ningún sitio de tu boca. Pero claro, todo esto era inconsciente, no pensabas en eso. Ahora que te lo he dicho, vas a estar un rato pensando, ostras, es verdad, no está cómoda así. Pero eso, entonces, cuando tú cambias tu forma de ser, cambia tu comunicación. Y si quieres mejorar tu comunicación, cambia tu forma de ser. Y me di cuenta que muchas personas, me di cuenta que nadie hablaba de esto. Todo el mundo te hablaba así de técnicas de comunicación, pero yo entendí que las técnicas de comunicación no sirven de nada si no cambias quién eres tú. Porque aplicar una técnica simplemente te hará parecer un robot. Es como si yo te digo, haz A, B, C. Pues harás A, B, C, pero parecerás un robot. Porque estarás diciendo justo lo que te he dicho, A, B, C, pero no serás tú. No será tu persona quien esté haciendo A, B, C. Será la otra que te ha dicho que hagas A, B, C. Entonces, por eso quiero transmitir a las personas que, de verdad, lo único que necesitas, quien esté viendo este vídeo, lo único que necesitas para mejorar tu comunicación es trabajar en ti. Trabajar en ti, mejorar tus relaciones, ser más feliz en tu vida, marcar tus objetivos y cumplirlos. Cumplir tu palabra, mejorar tu autoestima, subir tu autoestima. Sentir que te miras delante de un espejo, que si te mirases en un espejo, sentir que te liarías con esa persona. O sea, yo a veces que me miro delante del espejo y pienso, si estuvieras aquí a mi lado, me gustaría comértelo todo. Pero eso es algo que tienes que ir trabajando. Y a medida que vas trabajando de verdad, si tú mejoras tu autoestima, cambia tu comunicación. Cuando tú aumentas tu felicidad, cambia tu comunicación. Mejoras tus relaciones, cambia tu comunicación. Aprendes a sacar fuera esas emociones y a no reprimirlas, cambia tu comunicación. Cuando tú mejoras como persona, cambia tu comunicación. Por eso digo que si no te gusta cómo comunicas, es que no te gusta cómo eres, porque al final estás comunicando quién eres. Así que más o menos eso es un poco mi historia y es un poco porque hago las cosas, ¿no? En mi momento actual, pues estoy estudiando comunicación de las organizaciones, estoy estudiando y estoy leyendo muchos libros sobre atención, estoy subiendo contenido y mi objetivo es aportar al mundo y transmitir el mensaje de que todos podemos ser grandes comunicadores, todos tenemos un gran comunicador adentro, todos tenemos un gran comunicador adentro, pero tenemos que sacarlo. Y ya está, no hay otra. Y sacarlo significa mejorar como personas. Trabajar en nuestro físico, en nuestra mente y en
y trabajar económicamente, pero sobre todo en físico y mente, trabajar nuestro físico y mente, y tu comunicación cambiará. No necesitas nada más, no necesitas técnicas, no necesitas mejorar, no sé, estrategias o cómo mejorar un discurso. Es que no lo necesitas realmente. No lo necesitas. Va bien, porque está bien saber esa información, pero céntrate en mejorar en ti mismo. Porque eso es lo que hacen los grandes líderes. Los grandes líderes no trabajan en su comunicación, trabajan en sí mismos y luego lo comunican. Entonces, si quiero que te quedes con un mensaje, es que comunicas lo que eres y eres lo que comunicas. Así que, si quieres mejorar tu comunicación, trabaja en ti. Esa ha sido mi historia. Espero que te haya servido para conectar un poco más conmigo y entender por qué hago las cosas y que hayas entendido que de verdad tengo una pasión enorme hacia la comunicación y hacia aportar valor a las personas y que las personas como tú puedan mejorar su vida a través de la comunicación. Entonces, seguiré subiendo contenido sobre comunicación, sobre desarrollo personal, sobre hábitos, sobre relaciones y nos iremos viendo. Un placer y que tengas un maravilloso día.